Él se ensució las manos, se vistió con ropa rasgada y caminó hacia la hacienda de su prometida como un simple mozo de establo. Solo quería probar los rumores, confirmar que eran mentiras. Pero lo que presenció ese día lo dejó sin aliento. La mujer con la que estaba a punto de casarse lo trató con un desprecio que le heló la sangre. Y cuando ella y sus hermanas lo señalaron con burlas crueles, supo que no había vuelta atrás. ¿Cómo puede alguien mostrar su verdadero rostro cuando cree que nadie importante está mirando? En las haciendas prósperas de América Latina de principios del siglo XX, donde las familias de abolengo construían imperios sobre tierras extensas y los matrimonios se arreglaban como contratos comerciales entre fortunas, existía un mundo dividido por clases sociales tan rígidas como el hierro. Los ricos se casaban con ricos para mantener el poder. Los pobres trabajaban la tierra bajo el sol implacable, invisibles para aquellos que vivían en las casas grandes con techos altos y jardines cuidados. Don Rafael Solano era un hacendado de 32 años, heredero de una de las fortunas más grandes de la región. Alto, de porte distinguido y rostro serio, era conocido por su honestidad en los negocios y por tratar a sus trabajadores con respeto. Pero también era conocido por algo más, por estar comprometido con una de las mujeres más hermosas del valle, Celeste Valverde. Celeste provenía de una familia igualmente adinerada. Tenía 3 hermanas menores que la seguían como sombras, imitando cada gesto, cada palabra, cada expresión de desdén que ella mostraba hacia el mundo. La boda estaba planeada para dentro de 3 semanas, y toda la región esperaba la celebración con anticipación. Sería el evento del año, uniendo 2 de las familias más poderosas. Pero Rafael había comenzado a escuchar rumores, susurros de los comerciantes del pueblo, miradas nerviosas de los empleados cuando mencionaban el nombre de Celeste, historias de trabajadores que preferían buscar empleo en otras haciendas antes que trabajar en la de los Valverde. Decían que Celeste y sus hermanas trataban a los empleados como si fueran menos que animales, que disfrutaban humillarlos, que no había compasión ni bondad en sus corazones. Rafael había ignorado estos rumores al principio. Después de todo, Celeste era encantadora con él, refinada, educada. Pero mientras más escuchaba, más la duda crecía en su interior como una semilla oscura, y una duda así, una vez plantada, es imposible de ignorar. Entonces, decidió hacer algo que ningún hombre de su posición había hecho antes. Decidió probar el carácter de su prometida de la manera más directa posible, disfrazándose como un trabajador común y viendo cómo lo trataba cuando creía que nadie importante estaba mirando. Esta es la historia de cómo un hombre descubrió la verdad más dolorosa el día antes de su boda, y de cómo, a veces, la peor traición no es la que viene de un enemigo, sino la que viene de alguien que amabas, o creías amar. Si te gustan las historias donde el carácter verdadero se revela, suscríbete al canal, y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos acompañas hoy? Rafael se despertó antes del amanecer con el corazón latiendo fuerte. Se vistió con ropa que había pedido prestada a uno de sus trabajadores, pantalones de tela áspera, una camisa gastada con parches en los codos y un sombrero viejo de ala ancha. Se ensució las manos con tierra y se despeinó el cabello. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. Su mejor amigo y confidente, don Arturo, lo esperaba en el establo con 2 caballos ensillados. «Todavía puedes cambiar de opinión», dijo Arturo, mirándolo con preocupación. «Si Celeste descubre lo que estás haciendo, si descubre que estoy probando su carácter, entonces no es la mujer con la que debo casarme», respondió Rafael con firmeza. «Y si los rumores son falsos, entonces me habré asegurado de que estoy tomando la decisión correcta». «¿Y si son ciertos?». Rafael no respondió de inmediato. Se ajustó el sombrero
y subió al caballo. Entonces tendré que tomar una decisión muy difícil. Cabalgaron en silencio hasta las tierras de los Valverde. El plan era simple. Rafael se presentaría como un trabajador itinerante buscando empleo temporal. Arturo se quedaría cerca, observando desde la distancia, listo para intervenir si algo salía mal. Cuando llegaron a la entrada de la hacienda Valverde, Rafael desmontó y le entregó las riendas a Arturo. «Regreso antes del anochecer. Si no vuelvo para entonces, ven a buscarme». «Ten cuidado, amigo». Rafael caminó hacia los establos de la hacienda con pasos lentos, adoptando la postura encorvada de alguien acostumbrado al trabajo duro. El capataz, don Esteban, estaba allí, supervisando a un grupo de trabajadores que limpiaban los corrales. «Buenos días», dijo Rafael manteniendo la voz baja y rasposa. «Busco trabajo temporal. Me dijeron que aquí podrían necesitar ayuda en los establos». Don Esteban lo miró de arriba abajo con una expresión de desdén apenas contenido. Era un hombre corpulento con un bigote grueso y ojos que parecían estar siempre buscando algo de qué quejarse. «¿Tienes experiencia con caballos?» «Sí, señor. He trabajado en establos durante años». Don Esteban escupió al suelo. «Está bien, te pago al final del día. Pero si no trabajas bien, te vas sin un centavo. ¿Entendido?» «Entendido. Empieza limpiando ese establo», señaló hacia uno de los edificios más grandes. «Y cuando termines, hay estiércol que sacar, mucho estiércol». Rafael asintió y caminó hacia el establo. El olor era fuerte, una mezcla de heno, sudor animal y desperdicios. Tomó una pala y comenzó a trabajar, sintiendo los músculos de su espalda protestar inmediatamente. No estaba acostumbrado a este tipo de labor física, pero se obligó a continuar. Había estado trabajando durante aproximadamente 1 hora cuando escuchó voces acercándose. Voces femeninas, ligeras y llenas de risas. Se tensó, reconociendo de inmediato la voz de Celeste. «¿Ves, hermanas? Les dije que el nuevo mozo sería tan feo como el anterior», decía Celeste con una risa cristalina. Rafael mantuvo la cabeza baja, continuando con su trabajo mientras las 4 hermanas Valverde entraban al establo. Celeste llevaba un vestido azul celeste con encajes blancos, y sus 3 hermanas la seguían con vestidos igualmente elaborados. Parecían princesas visitando un lugar que consideraban muy por debajo de su estatus. «Disculpe, señoritas», dijo Rafael sin levantar la vista. «Estoy trabajando aquí. Tal vez prefiramos que», interrumpió Celeste con una voz que de repente se había vuelto fría como el hielo. «¿Quién te dio permiso de hablarnos?» Rafael levantó la vista lentamente y por primera vez vio a Celeste como realmente era. No había calidez en sus ojos, no había bondad, solo había un desprecio frío y calculado que le hizo sentir un escalofrío recorrer su espalda. «Perdón, señorita, no quise faltarle al respeto». «Pues lo hiciste», dijo una de las hermanas menores, imitando el tono de Celeste. «Los mozos de establo no hablan con las señoritas de la casa, a menos que les hablemos primero», agregó otra hermana con una sonrisa cruel. Celeste se acercó más, estudiando a Rafael como si fuera un insecto particularmente desagradable. «¿Cómo te llamas?» «Miguel, señorita». «Bien, Miguel. Quiero que entiendas algo muy claramente. En esta hacienda, la gente como tú no es nada. Eres reemplazable, eres invisible. Y si alguna vez vuelves a dirigirte a mí o a mis hermanas sin permiso, te aseguro que don Esteban se encargará de que nunca vuelvas a trabajar en ningún lado. ¿Quedó claro?» Rafael sintió la ira ardiendo en su pecho, pero la contuvo. Necesitaba ver más. Necesitaba estar completamente seguro. «Sí, señorita, quedó claro». Celeste sonrió,
satisfecha. Bien, ahora sigue trabajando y asegúrate de que este establo quede impecable. Voy a revisarlo personalmente esta tarde, y si encuentro un solo error, no te pagarán nada. Las 4 hermanas se alejaron riendo entre ellas, sus vestidos susurrando contra el suelo de tierra. Rafael las observó partir, sintiendo que algo dentro de él se rompía. Los rumores no eran solo rumores, eran la verdad, y la verdad era mucho peor de lo que había imaginado. A veces la peor crueldad no grita, simplemente habla con frialdad. Si esta historia ya te atrapó, déjanos tu like. Rafael continuó trabajando durante toda la mañana, observando cómo Celeste y sus hermanas trataban a los otros empleados. No era solo a él, era a todos. Veía cómo una de las hermanas regañaba a una empleada doméstica por un plato que no estaba perfectamente pulido, haciéndola llorar frente a todos. Veía cómo Celeste despedía a un jardinero por cortar una rosa del color equivocado para su habitación. Pero lo peor vino durante el almuerzo. Los trabajadores comían en un área separada, bajo un techo de paja que apenas ofrecía sombra del sol abrasador. Rafael se sentó con ellos, compartiendo el pan duro y el agua tibia que les daban. ¿Eres nuevo?, preguntó un hombre mayor sentado a su lado. Tenía la espalda encorvada y las manos temblaban ligeramente. Sí, llegué esta mañana. El hombre asintió con tristeza. Entonces todavía no has visto lo peor. Dale tiempo. Las señoritas Valverde tienen entretenimientos. Entretenimientos. Otro trabajador, más joven, se inclinó hacia adelante. Les gusta humillar a la gente, hacerles hacer cosas estúpidas para su diversión. La semana pasada hicieron que Pedro, el mozo viejo, bailara como un oso para ellas, y cuando se negó, lo despidieron sin pagarle. Rafael sintió que la ira crecía más fuerte. Y nadie dice nada, nadie se queja. El hombre mayor rió sin humor. ¿Quejarse con quién? ¿Con su padre? Él no ve nada, solo ve a sus hijas perfectas. ¿Con las autoridades? Los Valverde tienen demasiada influencia. No, muchacho, aquí aguantas o te vas, no hay otra opción. Rafael estaba por responder cuando escuchó risas acercándose. Las 4 hermanas venían caminando hacia el área de comida, con Celeste liderando el grupo. «Miren, hermanas», dijo Celeste con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Los animales están comiendo». Las otras 3 rieron como si hubiera dicho algo ingenioso. Se detuvieron frente a los trabajadores, quienes inmediatamente bajaron la vista, evitando el contacto visual. «Miguel», llamó Celeste señalando a Rafael. «Levántate». Rafael se puso de pie lentamente, manteniendo la cabeza baja. «Sí, señorita. Mis hermanas y yo estábamos teniendo una discusión. Necesitamos que alguien la resuelva. ¿Puedes ayudarnos?» Rafael sintió una trampa cerrándose a su alrededor. «Sí puedo, señorita». «Perfecto. La discusión es esta. ¿Cuál de nosotras 4 es la más hermosa?» Las otras hermanas rieron, claramente disfrutando el juego. Rafael comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. No importaba qué respondiera, cualquier respuesta sería incorrecta, y todas disfrutarían su incomodidad. «No puedo responder eso, señorita», dijo con voz firme. «No sería apropiado». «Oh, pero insisto», dijo Celeste, acercándose más. «Quiero tu opinión. La opinión de un mozo de establo sucio y sin educación. Debe ser fascinante saber qué piensa alguien como tú». Los otros trabajadores miraban al suelo, avergonzados por Rafael pero incapaces de ayudarlo. Rafael sintió la humillación quemar su pecho, pero mantuvo la compostura. «Todas las señoritas son hermosas», dijo cuidadosamente. «No me corresponde compararlas». «¡Qué respuesta tan diplomática!»,
se burló una de las hermanas. Celeste, creo que este es más inteligente que el promedio. O más cobarde, agregó otra. Celeste lo estudió durante unos segundos más, con una expresión de aburrimiento en el rostro. Está bien, Miguel, puedes sentarte. Tu respuesta fue predecible. Se alejaron, dejando a Rafael temblando de rabia contenida. El hombre mayor le puso una mano en el hombro. Lo hiciste bien, muchacho, mantuviste la calma, eso es más de lo que muchos logran. Pero Rafael no se sentía bien. Se sentía enfermo al darse cuenta de que había estado a punto de casarse con una mujer así. Enfermo al pensar en cómo habría sido su vida si no hubiera descubierto la verdad. La verdadera naturaleza de una persona se revela en cómo trata a quienes no pueden defenderse. ¿Qué harías en el lugar de Rafael? Cuéntanos en los comentarios. La tarde fue peor. Celeste parecía haber decidido que Rafael era su objetivo del día. Cada vez que pasaba cerca de donde él trabajaba, encontraba algo de qué quejarse. La paja no estaba distribuida uniformemente. El agua de los caballos no estaba lo suficientemente limpia. Los arneses no estaban colgados en el orden correcto. «Eres el peor mozo que hemos contratado», dijo finalmente con las manos en las caderas. «¿Cómo es posible que no puedas hacer ni una sola cosa correctamente?» Rafael apretó la mandíbula, forzándose a mantener la calma. «Haré lo mejor que pueda, señorita». «Tu mejor no es suficiente», respondió ella con frialdad. «Don Esteban, ¿qué hacemos con los trabajadores incompetentes?» El capataz, que había estado observando con una expresión de placer apenas contenido, sonrió. «Los despedimos sin paga, señorita Celeste». «Exactamente». Rafael sintió que algo dentro de él se rompía, no por la amenaza de ser despedido, sino por la crueldad casual en la voz de Celeste. No había ira en ella. Solo había un desdén frío, como si estuviera discutiendo qué hacer con un objeto roto. «Señorita Celeste», intervino uno de los trabajadores más viejos con voz temblorosa, «dele otra oportunidad al muchacho. Es su primer día. Todos necesitamos tiempo para aprender». Celeste se giró hacia el hombre con una expresión helada. «¿Te pedí tu opinión, Tomás?» «No, señorita, pero...» «Entonces, mantén tu boca cerrada, o te irás con él». Tomás bajó la cabeza, derrotado. Rafael sintió una oleada de gratitud hacia el hombre viejo que había intentado defenderlo, y una oleada aún mayor de desprecio hacia la mujer que había estado a punto de convertirse en su esposa. «Está bien», dijo Celeste finalmente, como si estuviera haciendo un gran favor. «Te daré una última oportunidad, pero esta noche, antes de irte, vas a limpiar completamente el establo principal, cada rincón, cada esquina, y yo lo voy a inspeccionar personalmente. Si encuentro un solo error, no solo te despediré, sino que me aseguraré de que nadie más en la región te contrate. ¿Entendido?» «Entendido, señorita». Celeste sonrió, satisfecha con su pequeña victoria, y se alejó con sus hermanas, siguiéndola como siempre. Rafael trabajó el resto del día con una determinación feroz. No porque le importara el trabajo, no porque le importara complacer a Celeste, sino porque necesitaba completar este día, necesitaba ver todo. Y entonces, esa noche, en la cena prenupcial que estaba planeada en su propia hacienda, revelaría la verdad. Cuando finalmente terminó de limpiar el establo, el sol ya se estaba poniendo. Cada músculo de su cuerpo dolía. Tenía las manos ásperas y agrietadas. El olor del establo se había metido en su ropa y su piel, pero el establo estaba impecable. Celeste llegó con sus hermanas, llevando una lámpara de aceite para inspeccionar su trabajo. Caminó lentamente por el establo, buscando algo, cualquier cosa de qué quejarse, pero no encontró nada.
dijo finalmente, claramente decepcionada. Supongo que esto es aceptable. ¿Eso significa que me pagan, señorita? Celeste lo miró como si hubiera dicho algo ofensivo. Te pagan lo que don Esteban decida que vales, si es que decides volver mañana. No volveré, señorita, dijo Rafael permitiéndose una pequeña sonrisa. Este trabajo no es para mí. ¡Qué sorpresa!, se burló una de las hermanas. Otro trabajador débil que no puede aguantar un solo día. No es cuestión de fortaleza, respondió Rafael, enderezando la espalda por primera vez ese día. Es cuestión de dignidad. Celeste parpadeó, sorprendida por el tono de su voz. ¿Qué dijiste? Dije que es cuestión de dignidad, señorita. Algo que ustedes claramente no entienden. El rostro de Celeste se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Rafael se quitó el sombrero viejo y sacudió su cabello, dejando que cayera naturalmente en lugar del peinado despeinado que había adoptado. Se limpió parte de la suciedad de su rostro con el dorso de la mano, revelando más de sus rasgos, y cuando habló fue con su propia voz, no con el tono rasposo que había estado usando todo el día. Me atrevo porque tengo el derecho, y porque muy pronto todos sabrán exactamente qué clase de mujer eres. Celeste se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Comenzaba a reconocer algo en él, pero todavía no lo colocaba. ¿Quién eres tú? Rafael sonrió sin humor. Nos vemos esta noche, Celeste, en mi hacienda, para la cena prenupcial. El color abandonó el rostro de Celeste como si se lo hubieran arrancado. Sus hermanas se miraron entre ellas, confundidas, y luego comenzaron a comprender lentamente la verdad horrible. No, susurró Celeste. No puede ser. Sí puede, dijo Rafael caminando hacia la salida del establo. Y lo es. Salió al aire de la noche, donde Arturo lo esperaba con los caballos. No miró atrás. No necesitaba ver la expresión en el rostro de Celeste. Ya había visto todo lo que necesitaba ver. Hay verdades que solo se revelan cuando creemos que nadie está mirando. Si esta historia te está atrapando, compártela con quienes necesiten recordar la importancia del carácter. La cena prenupcial estaba programada para comenzar a las 8 de la noche en la hacienda Solano. Era una tradición. Las familias de los novios se reunían 3 días antes de la boda para celebrar juntas y finalizar los últimos detalles. La casa de Rafael estaba decorada con flores, velas y manteles finos. Los mejores platos habían sido preparados. Todo estaba listo para una noche de celebración. Pero Rafael tenía otros planes. Se bañó cuidadosamente, lavando cada rastro de suciedad del día. Se vistió con su mejor traje, peinó su cabello hacia atrás y se miró en el espejo. El hombre que lo miraba de vuelta era el hacendado respetado que todos conocían. Pero ahora, ese hombre sabía una verdad que cambiaría todo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Arturo de pie en la puerta de la habitación. Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Lo sé, respondió Rafael, y estoy completamente seguro. Los invitados comenzaron a llegar a las 7:30. Primero llegaron algunos primos y tíos de Rafael. Luego llegaron amigos de ambas familias. Y finalmente, a las 8 en punto exactamente, llegó la familia Valverde. Don Ernesto Valverde, el padre de Celeste, era un hombre corpulento con un bigote imponente y una risa fuerte. Su esposa, doña Margarita, era una mujer menuda que parecía desaparecer en la sombra de su esposo, y detrás de ellos venían las 4 hermanas Valverde. Celeste llevaba un vestido de color lavanda que probablemente había costado una fortuna. Estaba pálida, con los ojos inquietos, buscando constantemente a Rafael entre los invitados. Sus hermanas la rodeaban como siempre,
pero ahora había una tensión en sus posturas que no había estado ahí antes. Rafael las recibió en la entrada con una sonrisa cortés. «Bienvenidos a mi casa», dijo formalmente, besando la mano de doña Margarita y estrechando la de don Ernesto. Cuando llegó a Celeste, ella extendió su mano con movimientos rígidos. Rafael la besó brevemente, notando cómo ella se estremecía al contacto. «Celeste», dijo en voz baja, solo para ella, «te ves hermosa esta noche». «Rafael, necesitamos hablar», susurró ella urgentemente. «Oh, vamos a hablar», respondió él con una sonrisa. «Frente a todos». El color abandonó completamente el rostro de Celeste, pero antes de que pudiera responder, don Ernesto se acercó, palmeando a Rafael en la espalda con fuerza. «Rafael, muchacho, qué fiesta magnífica. En 3 días nuestras familias estarán unidas oficialmente. ¿No es maravilloso?» «Es algo, sin duda», respondió Rafael. La cena comenzó con normalidad. Los invitados comieron, bebieron y conversaron animadamente. Celeste apenas tocó su comida, mirando constantemente a Rafael con ojos suplicantes. Pero él ignoró sus miradas, esperando el momento correcto. Ese momento llegó cuando don Ernesto se puso de pie para hacer un brindis. «Amigos, familia», comenzó con su voz retumbante, «estamos aquí para celebrar la unión de 2 grandes familias. Mi querida hija Celeste ha encontrado en Rafael un hombre digno, un hombre de honor, y sé que serán muy felices juntos». Los invitados aplaudieron y levantaron sus copas. Celeste intentó sonreír, pero parecía más una mueca de dolor. Rafael se puso de pie lentamente, levantando su propia copa. «Gracias, don Ernesto, por sus palabras, y gracias a todos por estar aquí esta noche. Pero antes de que continuemos celebrando, hay algo que necesito compartir con todos ustedes». El silencio se extendió por la habitación. Celeste se puso visiblemente tensa, con las manos apretadas en puños sobre la mesa. «Verán», continuó Rafael, caminando lentamente alrededor de la mesa, «hoy tuve una experiencia muy reveladora. Me disfracé como un trabajador común y pasé el día trabajando en la hacienda Valverde». Un murmullo de confusión recorrió la habitación. Don Ernesto frunció el ceño. «¿Qué? ¿Por qué harías algo así?» «Porque escuché rumores», respondió Rafael, mirando directamente a Celeste. «Rumores de cómo mi prometida trata a las personas que trabajan para ella. Y quería ver si eran ciertos». Celeste se puso de pie bruscamente, con el rostro enrojecido. «Rafael, no tienes derecho». «¿No tengo derecho?», la interrumpió él, con la voz subiendo de tono. «¿No tengo derecho a saber qué clase de mujer estoy a punto de convertir en mi esposa?» «Hijo», intervino el padre de Rafael, un hombre mayor con cabello blanco. «¿Qué está pasando aquí?» Rafael se giró hacia su padre. «Lo que está pasando, padre, es que descubrí que mi prometida es una de las personas más crueles que he conocido en mi vida. Hoy me humilló. Me trató como si fuera basura. Y no era solo a mí, era a todos los trabajadores de su hacienda. Los insulta, los degrada, los hace bailar como animales para su entretenimiento. «Eso es mentira», gritó Celeste. «Estás mintiendo». «¿Estoy mintiendo?», Rafael se acercó a ella. «Entonces explícame, Celeste, ¿por qué hoy le dijiste a un mozo de establo que no era nada, que era reemplazable, que era invisible?» Las hermanas de Celeste se miraron entre ellas pálidas. Una de ellas comenzó a llorar silenciosamente. Don Ernesto se puso de pie, con el rostro rojo de ira. «Esto es un ultraje. No voy a permitir que insultes a mi hija así». «No estoy insultando a nadie», respondió Rafael con calma. «Estoy diciendo la verdad, y la verdad es que no puedo casarme con alguien que trata a otros seres humanos con tanto desprecio.
No importa cuán hermosa sea, no importa cuán grande sea su fortuna, el carácter es lo que importa, y Celeste no tiene ninguno. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los invitados miraban entre Rafael y Celeste, esperando lo que vendría después. Celeste respiraba pesadamente, con lágrimas de ira y humillación cayendo por sus mejillas. «Eres un cobarde», escupió finalmente. Un cobarde que se esconde detrás de disfraces en lugar de hablar directamente. «Tal vez», admitió Rafael, «pero prefiero ser un cobarde honesto que una persona cruel. El compromiso queda cancelado. No habrá boda». Don Ernesto golpeó la mesa con el puño. «Esto no se va a quedar así. Tenemos un contrato». El contrato especificaba un matrimonio basado en respeto mutuo, dijo el padre de Rafael, poniéndose de pie junto a su hijo. Y claramente, ese respeto no existe. Don Ernesto agarró a Celeste del brazo. «Nos vamos, ahora». La familia Valverde salió de la casa en medio del silencio incómodo de todos los invitados. Celeste miró hacia atrás una vez, con los ojos llenos de lágrimas y rabia, pero Rafael no apartó la mirada. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Rafael se dejó caer en una silla, sintiéndose repentinamente exhausto. «Hijo», dijo su padre suavemente, «hiciste lo correcto». Rafael asintió. «Sí, padre. Hice lo único correcto. El carácter verdadero no se puede esconder para siempre, y cuando se revela, tenemos que tener el coraje de actuar. Si esta escena te impactó, déjanos tu like y tu opinión en los comentarios. Los días siguientes fueron difíciles». La noticia del compromiso cancelado se extendió por toda la región como un incendio. Algunos apoyaban la decisión de Rafael, especialmente aquellos que habían trabajado para los Valverde o conocían su reputación. Otros lo criticaban, diciendo que había sido demasiado duro, que todos merecían segundas oportunidades, que había humillado públicamente a una familia respetable. Pero lo que más afectó a Rafael fueron las historias que comenzaron a surgir. Trabajadores que finalmente se sintieron seguros de hablar, compartieron sus experiencias con la familia Valverde. No era solo Celeste, era toda la familia. Años de abusos, de humillaciones, de tratamientos crueles que habían sido tolerados porque los Valverde tenían poder e influencia. Una mujer llamada María vino a la hacienda de Rafael una semana después del incidente. Era una mujer mayor, con el cabello gris y las manos temblando ligeramente. «Don Rafael», dijo con voz quebrada, «vine a agradecerle». «¿Agradecerme? ¿Por qué?» «Porque finalmente alguien con poder se atrevió a decir la verdad sobre esa familia. Mi hijo trabajó para ellos durante 3 años. Lo trataron tan mal que terminó enfermándose. Cuando ya no pudo trabajar, lo echaron sin pagarle lo que le debían. Y cuando intenté hablar con don Ernesto, me cerró la puerta en la cara». Rafael sintió el peso de sus palabras. «Lo siento mucho, María. Su hijo no merecía eso». «Nadie lo merece», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Pero ahora, gracias a usted, la gente está hablando. Y tal vez, solo tal vez, las cosas comiencen a cambiar. Mientras tanto, en la hacienda Valverde, las cosas no iban bien. La reputación de Celeste había sido destruida. Ningún hombre respetable de la región quería cortejarla después del escándalo. Sus hermanas también sufrían las consecuencias, siendo rechazadas en eventos sociales y susurradas a sus espaldas. Don Ernesto intentó contener el daño, pero era como intentar detener una inundación con las manos. La verdad había salido, y una vez que la verdad se revela, es imposible de enterrar de nuevo. Celeste pasaba sus días encerrada en su habitación, alternando entre rabia y autocompasión. Pero lentamente, muy lentamente, algo más comenzó a crecer dentro de ella.
algo que se sentía peligrosamente parecido a la vergüenza. Una tarde, su madre entró a su habitación y se sentó en el borde de la cama. «Celeste, necesitamos hablar». «No quiero hablar, madre. No te estoy preguntando», dijo doña Margarita con una firmeza inusual. «Necesitas escucharme». Celeste se sentó lentamente, mirando a su madre con ojos hinchados de llorar. «Lo que Rafael dijo», comenzó doña Margarita con voz suave. «¿Era verdad?». Celeste no respondió de inmediato. Quería negarlo. Quería decir que Rafael había mentido, que había exagerado, que todo era un malentendido, pero las palabras no salían. Yo no pensé que estaba haciendo algo malo», dijo finalmente con voz pequeña. «Todos lo hacían. Todas las familias de nuestra clase trataban así a los trabajadores. Pensé que era normal. Solo porque todos lo hagan no significa que esté bien», respondió su madre. «Y ahora toda la región sabe qué clase de persona has sido. ¿Eso te hace sentir orgullosa?». Celeste sintió lágrimas cayendo por sus mejillas. «No, me hace sentir avergonzada». Era la primera vez que admitía eso en voz alta. Y con esa admisión, algo dentro de ella comenzó a cambiar. A veces, el castigo más duro es tener que enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Si esta historia te está haciendo reflexionar, compártela para que otros también lo hagan. 2 años pasaron. Rafael siguió administrando su hacienda con el mismo respeto y justicia que siempre había mostrado, pero ahora también se había vuelto una especie de símbolo en la región. Un recordatorio de que el carácter importaba más que la riqueza o el estatus. Durante ese tiempo, Rafael conoció a una mujer llamada Elena. No era de una familia rica. De hecho, era la hija de uno de sus trabajadores más leales. Pero había algo en ella que capturó la atención de Rafael desde el primer momento que hablaron. Elena era maestra en la pequeña escuela del pueblo. Era amable con todos, paciente con los niños y tenía una risa que iluminaba cualquier habitación. Y más importante aún, trataba a todos con el mismo respeto, sin importar su posición social. Rafael comenzó a buscar excusas para hablar con ella. Visitaba la escuela con más frecuencia de lo necesario. Le llevaba libros para los estudiantes. Y poco a poco, sin darse cuenta, se estaba enamorando. Una tarde, mientras caminaban juntos por los campos después de que la escuela terminara, Rafael le contó toda la historia de Celeste. «¿Alguna vez te arrepientes de cancelar el matrimonio?», preguntó Elena con curiosidad. «Ni un solo día», respondió Rafael con honestidad. «Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque si me hubiera casado con ella, nunca te habría conocido». Elena se sonrojó, mirando hacia el suelo con una sonrisa tímida. «Yo soy solo una maestra humilde. No tengo fortuna ni apellido importante». Rafael se detuvo, tomando suavemente su mano. «Tienes algo mucho más valioso. Tienes bondad. Tienes integridad. Tienes un corazón que trata a todos con dignidad. Eso vale más que todo el dinero del mundo». Elena lo miró con ojos brillantes. «¿Estás seguro? La gente va a hablar. Van a decir que te casaste por debajo de tu clase». «Que hablen», dijo Rafael con una sonrisa. «Ya aprendí que la opinión de los demás no importa tanto como la verdad de quién eres realmente». Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero llena de alegría genuina. Los trabajadores de la hacienda celebraron como si fuera su propia boda, porque en cierto sentido lo era. Elena había sido una de ellos, y ahora era la señora de la hacienda. Era una prueba de que el carácter podía elevarte más que cualquier apellido. Mientras tanto, Celeste había comenzado su propia transformación. No fue rápida, no fue fácil, pero fue real. Empezó visitando a las familias de los trabajadores que había maltratado. Les pidió perdón. Algunos la rechazaron.
Otros la escucharon con escepticismo, pero ella persistió. Comenzó a trabajar en una institución de caridad del pueblo, ayudando a alimentar a los pobres y a cuidar a los enfermos. Al principio lo hizo porque se sentía obligada a compensar sus errores, pero con el tiempo comenzó a hacerlo porque genuinamente quería ayudar. Aprendió los nombres de las personas que antes había considerado invisibles, escuchó sus historias, sintió su dolor. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a entender lo que Rafael había intentado enseñarle, que todas las personas tienen dignidad, sin importar su posición en la vida. 3 años después del escándalo, Celeste finalmente tuvo el coraje de visitar la hacienda de Rafael, no para pedir perdón de él, porque sabía que no tenía derecho a pedirlo, sino para agradecerle. Rafael la recibió en el porche de su casa, con Elena a su lado. Celeste se veía diferente. Más delgada, con menos adornos, con una humildad en sus ojos que no había estado ahí antes. «Don Rafael, doña Elena», dijo con voz temblorosa, «gracias por recibirme». «¿Qué puedo hacer por ti, Celeste?», preguntó Rafael con cortesía pero sin calidez. «Vine a agradecerte», dijo ella con lágrimas amenazando con caer, «por exponerme, por mostrarme quién era realmente. Pasé estos últimos años odiándote, pero ahora me doy cuenta de que me hiciste un favor. Me mostraste una verdad que necesitaba ver, aunque doliera». Rafael estudió su rostro durante largos segundos. «¿Has cambiado?» «Estoy intentándolo», respondió Celeste honestamente. «No sé si algún día podré compensar todo el daño que hice, pero estoy intentando ser mejor, cada día». Elena, que había estado escuchando en silencio, se acercó y tomó la mano de Celeste. «Ese es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer», dijo con suavidad. «Intentar ser mejor que el día anterior». Celeste miró a Elena con una mezcla de gratitud y envidia. Envidia no por lo que Elena tenía, sino por lo que Elena siempre había sido, genuinamente bondadosa. «Eres afortunado», le dijo a Rafael. Ella es lo que yo debí haber sido». Rafael asintió. «Lo sé, y cada día le doy gracias por eso». Celeste se despidió poco después, caminando de regreso por el camino polvoriento, con una mezcla de paz y tristeza. No había obtenido el perdón de Rafael, pero tampoco lo había esperado. Solo había necesitado decir la verdad, que él había tenido razón. El verdadero cambio comienza cuando admitimos que estábamos equivocados, y aunque no siempre obtenemos perdón, podemos obtener algo más valioso, la oportunidad de ser mejores. Si esta historia te conmovió, déjanos tu like. 5 años después de la boda de Rafael y Elena, su hacienda era conocida en toda la región, no solo por su prosperidad, sino por el ambiente de respeto y dignidad que se respiraba en ella. Los trabajadores eran bien pagados, sus familias tenían casas decentes y sus hijos iban a una escuela que Elena había ayudado a construir en la propiedad. Rafael y Elena tenían 2 hijos, un niño de 3 años llamado Andrés y una niña de 1 año llamada Lucía. Eran una familia feliz, construida sobre una base de respeto mutuo y amor genuino. Una tarde, mientras Rafael trabajaba en su oficina, su padre entró con una expresión seria. «Hijo, hay alguien que quiere hablar contigo». «¿Quién?» «Don Ernesto Valverde». Rafael levantó la vista bruscamente, sorprendido. «¿Después de todos estos años? ¿Qué quiere?» «No lo sé, pero dice que es importante». Rafael dudó, pero finalmente asintió. Su padre salió y regresó con don Ernesto, quien se veía mucho más viejo de lo que Rafael recordaba. El cabello estaba completamente gris, la espalda encorvada y los ojos cansados. «Don Ernesto», dijo Rafael, ofreciéndole una silla, «esto es inesperado». «Lo sé», respondió el hombre mayor sentándose pesadamente,
y aprecio que me recibas después de todo lo que pasó. ¿Qué te trae por aquí? Don Ernesto respiró profundamente. Vine a decirte que tenías razón, sobre Celeste, sobre mi familia, sobre todo. Rafael se sentó mirando al hombre con atención. Continúa. Después de lo que pasó, mi familia se derrumbó. No solo socialmente, emocionalmente. Vi cómo mis hijas, a quienes había criado en lujo y privilegio, eran miserables. Y me di cuenta de que era mi culpa. Yo les había enseñado que el dinero y el apellido eran lo único que importaba. Nunca les enseñé sobre bondad, sobre respeto, sobre tratar a otros con dignidad. ¿Por qué me cuentas esto? Porque Celeste ha cambiado, de verdad, y pensé que deberías saberlo. No para que la perdones, no para que sientas lástima, solo para que sepas que tu lección no fue en vano. Rafael se recostó en su silla. Me alegra saber que ha encontrado un camino mejor. Ha hecho más que eso, continuó don Ernesto. Ha dedicado su vida a ayudar a otros, trabaja en el hospital de caridad, enseña a los niños pobres a leer y nunca se ha casado. Dice que ningún hombre querría a alguien con su pasado, pero yo creo que es porque finalmente encontró un propósito más grande que ella misma. Rafael sintió una mezcla de emociones. No arrepentimiento por su decisión, nunca eso, pero tal vez satisfacción de saber que su acción había tenido consecuencias positivas. Don Ernesto, aprecio que hayas venido, y me alegra saber que Celeste ha encontrado su camino, pero necesitas entender algo. Yo no arruiné a tu familia se arruinó a sí misma con sus acciones. Yo solo expuse la verdad. Don Ernesto asintió lentamente. Lo sé, y esa es la lección más dura que he aprendido en mi vida. Se puso de pie para irse, pero antes de salir, se giró una última vez. Tu esposa, Elena, es una mujer especial. Celeste me dijo una vez que Elena es lo que ella debió haber sido desde el principio. Creo que tenía razón. Rafael sonrió. Lo sé. Me recuerda todos los días por qué el carácter es lo que realmente importa. Cuando don Ernesto se fue, Rafael se quedó sentado en su oficina durante largo tiempo, pensando en el camino que su vida había tomado. Si se hubiera casado con Celeste, habría tenido riqueza, conexiones poderosas y una vida aparentemente perfecta en el exterior. Pero habría sido miserable por dentro, atado a alguien cuya crueldad eventualmente lo habría destruido. En cambio, se había casado con Elena y había encontrado algo mucho más valioso: paz verdadera, amor genuino y una familia construida sobre una base sólida de respeto mutuo. Esa noche, mientras Elena ponía a los niños a dormir, Rafael la observó desde la puerta con una sonrisa. Ella cantaba suavemente una canción de cuna, con Lucía en sus brazos y Andrés acurrucado a su lado. Cuando finalmente salió de la habitación, Rafael la abrazó. «¿Qué pasa?», preguntó ella, sorprendida por el abrazo repentino. «Solo estaba pensando en lo afortunado que soy». Elena sonrió, apoyando la cabeza contra su pecho. «Yo también me siento afortunada». «Don Ernesto vino hoy», dijo Rafael. «Me contó sobre Celeste. ¿Y cómo te sientes al respecto?». Rafael pensó durante unos segundos. «Me siento en paz. No con rencor, no con arrepentimiento, solo en paz. Hice lo correcto, y aunque fue difícil, me llevó exactamente a donde necesitaba estar». Elena lo besó suavemente. «Entonces, todo sucedió como debía ser». «Sí», respondió Rafael, mirándola con amor. «Todo sucedió exactamente como debía ser. Las mejores decisiones no siempre son las más fáciles, pero cuando las tomamos con integridad, nos llevan exactamente donde necesitamos estar.
Si esta historia te inspiró, compártela con quienes necesiten recordar el valor del carácter. 10 años después del día en que Rafael se había disfrazado de mozo de establo, la región había cambiado de maneras que nadie habría anticipado. La historia de Rafael y Celeste se había convertido en una leyenda local, contada y recontada en las casas, en las plazas, en las tabernas, y con esa historia vino un cambio. Los hacendados comenzaron a tratar mejor a sus trabajadores, no necesariamente por bondad, sino porque no querían ser el próximo escándalo. Las personas de clase alta comenzaron a ser más cuidadosas en cómo hablaban y actuaban con aquellos que consideraban por debajo de ellos. No era un cambio perfecto, no era un cambio universal, pero era un comienzo. Rafael, ahora de 42 años, había expandido su hacienda y sus negocios. Pero más importante aún, había creado un modelo de cómo tratar a los empleados con dignidad. Otras haciendas comenzaban a imitar sus prácticas, no solo porque era lo correcto, sino porque descubrieron que los trabajadores felices eran más productivos. Elena había abierto 3 escuelas más en la región, financiadas en parte por Rafael y en parte por donaciones de otras familias que habían sido inspiradas por su ejemplo. Cientos de niños que nunca habrían tenido acceso a educación, ahora aprendían a leer, escribir y soñar con futuros mejores. Y Celeste había encontrado su propio camino. Nunca se casó, pero tampoco se quedó encerrada en su vergüenza. Trabajaba incansablemente en el hospital de caridad, cuidando a los enfermos sin importar su clase social. Los que la habían conocido antes apenas podían reconocerla. La mujer cruel y arrogante había desaparecido, reemplazada por alguien genuinamente comprometida con ayudar a otros. Un día, Rafael y Celeste se encontraron por casualidad en el mercado del pueblo. Había pasado casi un año desde que se habían visto, y Rafael notó inmediatamente que Celeste se veía más delgada, con el rostro marcado por la fatiga. «Celeste», la saludó con cortesía. «¿Cómo estás?» «Bien, Rafael. Cansada, pero bien. Hay una epidemia de fiebre en el hospital. Hemos estado trabajando día y noche. Deberías cuidarte más», dijo Rafael con genuina preocupación. «No puedes ayudar a otros si tú misma te enfermas». Celeste sonrió con cansancio. «Eso mismo me dice el doctor. Pero hay tanto que hacer, tantas personas que necesitan ayuda». «Entiendo, pero prométeme que descansarás cuando puedas». Celeste lo miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo más. Algo que tal vez era nostalgia por lo que podría haber sido. «Rafael, ¿alguna vez piensas en cómo habría sido nuestra vida si nos hubiéramos casado?» Rafael dudó, considerando cuidadosamente sus palabras. «Honestamente no, porque sé que no habríamos sido felices, no porque seas una mala persona, sino porque no éramos las personas correctas el uno para el otro. Yo pienso en eso a veces», admitió Celeste, «y me doy cuenta de que nos habríamos destruido mutuamente. Tú te habrías vuelto amargado, atado a alguien cruel, y yo nunca habría aprendido las lecciones que necesitaba aprender». «Las aprendiste de la manera difícil», dijo Rafael, «pero las aprendiste, y eso cuenta». «¿Alguna vez me perdonarás?», preguntó Celeste en voz baja. Rafael pensó durante largos segundos. «Ya te perdoné, Celeste. Hace años, no porque me lo pidieras, sino porque guardar rencor solo me habría envenenado. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que debamos ser parte de la vida del otro». Celeste asintió, aceptando la verdad de sus palabras. «Lo entiendo, y lo respeto. Gracias por ser honesto conmigo, como siempre lo has sido». Se despidieron cordialmente, cada uno continuando con sus vidas separadas pero paralelas.
Rafael regresó a su hacienda, donde Elena y sus hijos lo esperaban. Celeste regresó al hospital, donde los enfermos dependían de su cuidado. No era el final feliz que los cuentos de hadas prometían, pero era un final real, un final donde las personas aprendían, crecían y encontraban sus propios caminos hacia la redención o la paz. La vida no siempre nos da finales perfectos, pero nos da oportunidades de crecer, de cambiar y de encontrar nuestro propio propósito. Si esta historia te ha tocado, compártela con quienes necesiten recordar que nunca es demasiado tarde para ser mejor. 15 años después del día que cambió todo, Rafael estaba sentado en el porche de su casa, observando el atardecer sobre los campos. Tenía ahora 47 años, con algunas canas en el cabello, pero con la misma fuerza en sus ojos. Sus hijos habían crecido. Andrés, ahora de 18 años, trabajaba con él en la administración de la hacienda, mostrando el mismo respeto por los trabajadores que Rafael le había enseñado desde pequeño. Lucía, de 16, seguía los pasos de su madre, enseñando en una de las escuelas que Elena había fundado. Elena se sentó junto a él, tomando su mano con la familiaridad de años de matrimonio feliz. «¿En qué piensas?», preguntó con suavidad. «En todo lo que ha pasado», respondió Rafael, «en las decisiones que tomé, en los caminos que no tomé. ¿Te arrepientes de algo?». Rafael negó con la cabeza. «De nada, cada decisión, buena o mala, me trajo hasta aquí, hasta este momento, contigo, con nuestros hijos, con esta vida que hemos construido». «Escuché que Celeste está muy enferma», dijo Elena en voz baja. «El doctor dice que tal vez no le quede mucho tiempo». Rafael sintió una punzada de tristeza. A pesar de todo, Celeste había sido parte importante de su vida, aunque solo fuera como lección de lo que no quería. «Deberíamos visitarla». Elena lo miró con esos ojos bondadosos que nunca dejaban de sorprenderlo. «Creo que sería un gesto amable, no por obligación, sino porque es lo correcto». Así que al día siguiente, Rafael y Elena visitaron el hospital de caridad donde Celeste había trabajado durante tantos años. La encontraron en una habitación pequeña pero limpia, acostada en una cama estrecha. Se veía frágil, mucho más pequeña de lo que Rafael recordaba. Cuando los vio entrar, Celeste intentó sonreír. «Rafael, Elena, no esperaba verlos. Escuchamos que no te sentías bien», dijo Elena acercándose y tomando la mano de Celeste con suavidad. «Queríamos venir a verte». «Es cáncer», dijo Celeste con voz débil pero tranquila. «El doctor dice que me quedan tal vez unos meses, tal vez menos». Rafael se sentó en la silla junto a la cama. «Lo siento, Celeste». «No lo sientas», respondió ella. «He tenido una buena vida. No la vida que imaginé cuando era joven, pero una buena vida de todas formas. He ayudado a mucha gente, he hecho mucho bien, y creo que eso compensa, al menos un poco, el daño que hice antes». «Más que un poco», dijo Elena. «Las enfermeras aquí nos contaron sobre todo lo que has hecho. Eres una heroína para muchas personas». Celeste rió débilmente. «Una heroína improbable, pero supongo que todos podemos cambiar si realmente lo queremos». Se quedaron sentados con ella durante más de una hora, hablando de cosas simples y profundas. Hablaron de los viejos tiempos sin rencor. Hablaron del presente con gratitud y hablaron del futuro con esperanza para aquellos que quedarían atrás. Cuando finalmente se despidieron, Celeste tomó la mano de Rafael una última vez. «Gracias», susurró, «por no casarte conmigo, por mostrarme quién era realmente, por darme la oportunidad de convertirme en alguien mejor». Rafael sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Gracias a ti también,
por enseñarme que el carácter es lo único que realmente importa. Y por demostrar que la gente puede cambiar si tiene el coraje de intentarlo. Celeste murió 3 semanas después, rodeada por las personas a las que había ayudado en el hospital. Su funeral fue grande, no porque fuera de una familia importante, sino porque había tocado tantas vidas con su trabajo. Rafael y Elena asistieron, parados en la parte de atrás mientras cientos de personas lloraban la pérdida de una mujer que se había redimido a sí misma a través del servicio a otros. El legado más grande que podemos dejar no es la riqueza o el poder, es el impacto que tenemos en las vidas de otros. Si esta historia te conmovió, déjanos tu like y compártela. 20 años después del día del disfraz. Rafael, ahora con 52 años, se paró frente a un grupo de jóvenes hacendados en una reunión regional. Le habían pedido que hablara sobre administración de tierras, pero él había decidido hablar sobre algo más importante. Cuando era joven, comenzó, pensaba que el éxito se medía en hectáreas de tierra y en el tamaño de mi fortuna. Pero aprendí, de la manera más difícil, que el verdadero éxito se mide en el carácter de las personas que nos rodean y en el impacto que dejamos en sus vidas. Les contó la historia completa, el disfraz, la humillación, la cancelación del matrimonio y todo lo que vino después. Esa decisión, cancelar mi boda 3 días antes de la ceremonia, fue la más difícil que he tomado en mi vida. Pero también fue la mejor, porque me enseñó que no importa cuán rica, cuán hermosa o cuán perfecta parezca una persona en la superficie, lo que importa es cómo tratan a otros cuando creen que nadie está mirando. Uno de los jóvenes hacendados levantó la mano. Pero don Rafael, ¿no cree que fue demasiado duro? ¿No merecía ella una segunda oportunidad? Rafael sonrió. Una segunda oportunidad no significa que debas casarte con alguien. Significa darles la oportunidad de aprender y crecer. Celeste tuvo esa oportunidad y la aprovechó. Se convirtió en una persona completamente diferente. Pero eso no significa que yo debía ser parte de su viaje. Cada uno de nosotros tiene su propio camino. Otro joven preguntó, ¿y su esposa, Elena? ¿Cómo la conoció? Rafael sintió que su expresión se suavizaba al pensar en Elena. La conocí porque finalmente supe qué buscar. No buscaba belleza o riqueza, buscaba bondad, integridad, un corazón que tratara a todos con dignidad. Y cuando la encontré, supe que era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. ¿Alguna vez se arrepintió?, preguntó otro. Ni un solo día. Elena me dio más de lo que cualquier fortuna podría comprar. Me dio una familia feliz, me dio paz, y me recordó todos los días que el carácter es lo único que realmente perdura. Después de la reunión, Rafael caminó hacia donde Elena lo esperaba con sus hijos, ahora adultos, y sus nietos pequeños. Andrés se había casado con una maestra, continuando la tradición de valorar el carácter sobre el estatus. Lucía trabajaba como directora de todas las escuelas que su madre había fundado, tocando las vidas de cientos de niños cada año. ¿Cómo estuvo tu discurso?, preguntó Elena tomando su mano. Creo que algunos entendieron el mensaje, respondió Rafael. Y tal vez eso es suficiente. Esa noche, la familia cenó junta en la gran mesa de la hacienda, con trabajadores de confianza que se habían vuelto como familia a lo largo de los años. Había risas, historias y un sentido de comunidad que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Después de que todos se fueron, Rafael y Elena caminaron juntos por los campos bajo las estrellas, como lo habían hecho durante más de 20 años. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Rafael. Si me hubiera casado con Celeste, habría tenido más riqueza, más poder, más influencia. ¿Pero?, preguntó Elena, conociendo ya la respuesta. Pero habría sido miserable.
Habría vivido en una casa grande llena de cosas hermosas, pero vacía de amor verdadero. Habría tenido todo lo que el dinero puede comprar, pero nada de lo que realmente importa. Elena se detuvo, girándose para mirarlo a los ojos. «¿Y ahora qué tienes?». Rafael sonrió, tomando su rostro entre sus manos. «Ahora tengo todo. Tengo a ti, tengo a nuestros hijos, tengo una comunidad que respeto y que me respeta. Tengo paz en mi corazón. Tengo el conocimiento de que hice lo correcto, incluso cuando fue difícil. ¿Qué más podría pedir?». Elena lo besó suavemente. «Nada más, porque esto es todo lo que alguna vez necesitamos». Se quedaron ahí, bajo el cielo estrellado, dos almas que habían encontrado exactamente lo que estaban buscando. No riqueza, no poder, no estatus, sino algo mucho más valioso y mucho más raro. Amor verdadero construido sobre una base de respeto mutuo y carácter compartido. Y en algún lugar, en el cementerio del pueblo, había una tumba con el nombre de Celeste Valverde. No era recordada como la cruel heredera que había sido. Era recordada como la mujer que había encontrado redención a través del servicio. Como la mujer que había aprendido, aunque tarde, que el carácter es lo único que realmente importa. Y tal vez, en ese equilibrio de lecciones aprendidas y vidas cambiadas, había una justicia perfecta. No la justicia de castigo y venganza, sino la justicia de transformación y crecimiento. Porque al final, todos tuvieron exactamente lo que necesitaban. Rafael encontró el amor verdadero. Celeste encontró el propósito y la redención. Y todos aprendieron que el carácter, ese atributo invisible e invaluable, es lo único que realmente perdura cuando todo lo demás se desvanece. Esta historia nos enseña que el carácter es el verdadero tesoro que llevamos con nosotros, que cómo tratamos a otros cuando nadie está mirando revela quiénes somos realmente. Y que nunca es demasiado tarde para cambiar, aunque algunas lecciones solo las aprendemos cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros actos. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que necesite recordar que el carácter es lo que realmente importa. Porque al final, las mejores historias no son las de príncipes y princesas perfectas, son las de personas reales que aprenden, crecen y se convierten en versiones mejores de sí mismas.